En el mundo del boxeo, de forma rutinaria, se encuentran peleas sin un ápice de interés, donde púgiles amateur inician su carrera intentando emular a grandes nombres a los que posiblemente nunca puedan igualar. Ocasionalmente, se pueden ver nombres desconocidos desafiar a un oponente de mayor envergadura, rememorando batallas de antaño como la de David y Goliat. Más que un combate, es un libro épico de fantasía donde el desvalido puede destronar al rey del ring. Los espectadores sacian su sed de espectáculo al presenciar una obra de arte. Esto fue lo que ocurrió en una ocasión donde el protagonista del espectáculo sería Calvin Grove, quien en cada una de sus peleas había deleitado el paladar de sus fanáticos norteamericanos destrozando a cada uno de sus oponentes. Sin embargo, el mundo del boxeo siempre tiene sus sorpresas, y aunque nadie pueda predecir al 100% el resultado de una pelea, nadie pudo haber pronosticado lo que le esperaba a Grove en esta prueba de la vida. Bienvenido seas a un nuevo destello de adrenalina en un nuevo capítulo en esta, tu casa, Boxeo de Oro. Espero poder complacerte con esta batalla, que más que un combate, fue una oda a la esencia, donde un mexicano enciende la sangre hirviente de todos los mexicanos. Su grito manifiesta poder, autoridad y gran coraje. Prepárate y disfruta de este viaje. En el esplendoroso año 1988, el noble arte del boxeo atravesaba una era dorada, donde colosos del cuadrilátero se alzaban en cada división, ofreciendo batallas titánicas que erizaban la piel de los aficionados. Sin embargo, una contienda singular se hallaba en boca de todos los apasionados del pugilismo. El enfrentamiento entre el inigualable Jorge Maromero Páez y Calvin Grove, soberano campeón de los pesos pluma, y la estrella luminosa de la nación norteamericana. Grove, tras aniquilar a Myron Taylor y Antonio Rivera, desembarcaba en el ring con la expectativa de un combate análogo frente al pugilista mexicano. Parecía un depredador acechando con precisión a su presa, pues Calvin atesoraba un amplio repertorio de destrezas y una técnica superior al aguerrido gladiador mexicano. Aunque las expectativas que rodeaban a Páez eran discretas, el tenaz mexicano había ganado la oportunidad de disputar el título mundial a fuerza de voluntad, noqueando a sus oponentes y protagonizando actuaciones que avivaban el entusiasmo de los promotores, quienes buscaban con avidez un enfrentamiento entre Páez y algún campeón destacado. Para fortuna de muchos, el artista del golpeo y el incansable guerrero se toparon con un adversario indomable, a quien no le importaba la identidad de su rival y anhelaba la victoria contra cualquier contrincante. Este coloso, este Goliat indomable respondía al nombre de Calvin Grove, un auténtico virtuoso del pugilismo, un verdadero danzante del cuadrilátero, que más que una promesa emergente, se erigía como un campeón ya consolidado en busca de su segunda defensa del título mundial. La épica contienda que se cernía sobre ellos, comparada con el duelo de David contra Goliat, fue pactada para el 4 de agosto de 1988, en la ciudad de Mexicali, México. El público estadounidense anhelaba con fervor un triunfo arrollador de su superestrella. Sin embargo, ni siquiera los mexicanos podían anticipar la espectacular velada que se desplegaría en ese majestuoso escenario. El estruendo de la campana inaugural reverbera en la majestuosa arena de Mexicali, marcando el inicio de un choque titanesco que bien podría compararse con la colisión de galaxias. El bravo contendiente mexicano, imbuido de un ardor indomable, se lanza al campo de batalla con el propósito de arrebatarle la corona a su oponente. Sus embestidas son feroces, un torrente incontenible de golpes que toma por sorpresa al aprehensivo Calvin Grove. El campeón norteamericano, abrumado por la vehemencia de su rival, titubea bajo el impacto de una izquierda certera, tambaleándose en un acto de desesperación. El público, absorto en el fervor del momento, se encuentra sin aliento ante un primer acto rebosante de adrenalina. Para Calvin Grove, la presión del combate parece ser una carga que prefiere compartir, permitiendo que Jorge Páez tome las riendas del enfrentamiento y ocupe el centro del encordado, lo que le permite desplegar su estilo agresivo con destreza. Skillfully, that Páez played into, and dehydration should not be a part there inside the bull ring. Not much ventilation on 85 degrees, a little less than 120. Back crowded, probably over 10,000 here.
First round action. Hard to fight because of look at that movement. The upper torso, he moves in, he's out, he gives you so many different looks. He's hard to hit. He's got a different And he kind of scores confidence. inside. Los asaltos siguientes transcurren en una tonalidad más reposada, pero la elusiva figura de Calvin Grove se convierte en un enigma insondable para su contrincante mexicano. Páez, con movimientos ágiles que emulan la gracia de una abeja, esquiva hábilmente los intentos de Grove de conectar golpes potentes, mientras este último desata su artillería con energía. IBF, but a small ring in favor of Jorge Paez. Running Grove, but Grove should not pay any attention to that. Don't worry about that. Or at any minute, Paez. The eyes of Grove may affect him. That may be part of Paez. For HBA in Houston, 30. And then he moved out, so there's no retaliation from that. Paez, 23 years old, from right here in Mexico. Go at it quickly. Calvin Grove with better movement in that last round is not. En el ecuador de la contienda, Calvin Grove gana confianza y adopta una postura más agresiva. Sin embargo, el mexicano no cede ante los embates del norteamericano. En el sexto asalto, Grove logra imponer su voluntad con una avalancha de golpes que Páez absorbe con dificultad. Grove, fiel a su nombre, aprovecha la oportunidad para golpear con ferocidad, mandando a Páez contra las cuerdas y desatando la euforia del público, dividido entre el apoyo al mexicano y el aliento al campeón. Grove arremete contra la mandíbula de Páez con fiereza, buscando la victoria mientras el mexicano responde, aunque sin encontrar efectividad. Al Albert, along with former lightweight champion Sean part of his defensive skill. To the side like he did there. Paez says, I'm shaking. In front of Paez. He wanted to be able, instead of moving straight, In August, Paez winning in 15, first time he had... he's taking the power out of those punches just by moving a little bit. Against. So what you have to do is you have to slow down that. Could Grove have paced himself? Pause now for our local cable systems. La pelea se torna cada vez más incierta, un torbellino de emociones y fuerzas en choque. Sin embargo, el ritmo del combate se inclina hacia Grove, quien ha infligido daño al luchador de Baja California. Páez, con una resistencia admirable, soporta el castigo y resurge con determinación en el octavo asalto. En ese momento, el mexicano recupera su ímpetu, sacudiendo a Calvin Grove y dejándolo tambalear. El silencio cae sobre la multitud al ver al campeón tambalearse, pero Grove no se rinde y responde con golpes demoledores hacia la mandíbula de Páez. La intensidad del enfrentamiento alcanza su punto álgido. Los intercambios son una sinfonía que deleita a los espectadores. El recinto se caldea. Los púgiles no solo pelean con sus puños, sino también con su espíritu. Los comentaristas y jueces quedan atónitos ante la magnitud de la batalla que se desarrolla en el cuadrilátero. Good shot. He would pick Paez apart. A mover and a jabber. Oh, another right and concern. What is going on with their champion? Coming down to 30 seconds. Ambos contendientes, exhaustos pero inquebrantables, en cada repique de la campana, deciden dejarlo todo sobre el ring. Sin embargo, es el corazón indomable del azteca el que se erige como el faro guía en este feroz enfrentamiento. Sus golpes francos y certeros de izquierda eclipsan la destreza de Grove, quien parece a punto de quebrantarse bajo la implacable presión de Maromero. Here in round 10, and there again is that slap by Paez. He's on his bicycle. He's on his bicycle. The knees of Grove buckled. Grove estaba deshecho. Solo era la sombra de aquel campeón mundial que había mantenido un invicto de más de 30 peleas y que había destrozado a sus rivales. Era un mexicano menospreciado por el mundo del boxeo, quien con poca técnica pero golpes de piedra, hacía que la esquina de Grove quisiera tirar la toalla. Sin embargo, la pelea no perdía fuelle.
Grove regresaba desde la tumba para conectar un gancho. Este mostraba destellos de su brillante técnica. Sus uppercuts eran brutales. El mexicano estaba comiéndose un plato de 3 estrellas Michelin, donde el ingrediente principal era un brutal castigo cocinado a la perfección por el chef Calvin Grove, quien casi mandó a la lona a Páez, pero la campana lo salvaba de manera milagrosa. Licking his lips much more in this round. 15-foot ring affected this fight. Into a better position. Unfortunately, it's just a half step back. Running fighter. He doesn't run. He moves back. If he would move it. And now Paez tries a strong backhand hold. When the guy across from Big right by Grove. La pelea había llegado a su desenlace, y el público no se sentaba en sus sillas. Calvin Grove se veía victorioso al menos por un punto, pero el mexicano no iba a permitir que sus fanáticos se fueran con un sabor agridulce. Maromero estaba decidido a dejar el recinto con el título en sus manos o con la carta de defunción para sus familiares. Así que descargó una lluvia de golpes sobre Calvin Grove, y este cayó a la lona de forma estrepitosa. Hubo segundos de silencio por parte del público, para luego estallar en gritos al ver que el de Pensilvania se levantaba lastimado, pero Páez no se mostraba exhausto. Mandó un uppercut derecho que mandaría al suelo a Grove, y este se levantaría nuevamente. Sin embargo, el mexicano conectaría una combinación impecable de golpes, con la que soberbiamente mandaría al norteamericano a la lona. La pelea terminaría con la decisión de los jueces, pero con Grove de pie, herido pero derrotado. Su esquina sabía que la campana lo había salvado de un knockout limpio, y era el príncipe del circo, el astro mexicano, el desconocido, quien conquistaría el título mundial, quien se había ganado el respeto de los estadounidenses que lo odiaban y despreciaban por su pasado humilde en el circo, pero quien se había convertido en un verdadero boxeador, un púgil temible al que muchos se enfrentarían sin tener éxito, solo para convertirse en una estadística más del guerrero mexicano que enfrentó a un país con humildad y demostró su pegada con acciones. En el boxeo nada está escrito, y enfrentar a un fajador, un showman como el de Mexicali, Baja California, el gran Jorge Maromero Páez contra un púgil ágil que busca los enfrentamientos y no reniega un intercambio como Calvin Grove, fue una idea realmente astuta. A pesar de que los periodistas y fanáticos norteamericanos despreciaban al mexicano, este pudo demostrar su valía para luego convertirse en el terror de la superestrella norteamericana, quien no pudo obtener una victoria en la revancha, mientras que Maromero tuvo una carrera exitosa donde cosechó muchos triunfos para inspirar y dar paso a una generación increíble de boxeadores mexicanos, guerreros aztecas, que tendrían rivalidad contra los soldados de tierra norteamericana. ¿Y tú qué opinas sobre Maromero Páez? Ali es muy valiente, pero no tenía con qué ganarme y no tenía caso golpearlo. Parece un ensoñador privilegio para cada pugilista contemplar cómo un espléndido hospedaje o un majestuoso recinto se transmuta en un anfiteatro al más puro estilo romano, donde habrán de librar encarnizados combates para satisfacer los insaciables deseos del ávido público ávido de espectáculo. Su oponente se erige como un gladiador de insaciable sed de gloria y notoriedad, y en este coliseo efímero, únicamente uno emergerá como el triunfador supremo. Un guerrero cuyas proezas inspirarán relatos épicos, cuyas hazañas serán entonadas por trovadores en sus cánticos, y una nación verá en él al portador de su honor y orgullo. En el ámbito del boxeo, no se trata solamente del vanidoso egocentrismo de los contendientes, sino del fervor y la dignidad de una nación entera. Para muchos, este duelo representa la culminación de un anhelo ardiente. Para otros, una noche cargada de ominosa incertidumbre. Nadie podría prever con certeza los avatares que aguardaban a Terrence Ali en aquella velada. Este era un boxeador elitista, con un récord impresionante que se convertiría en el retador número 1 al título que ostentaba el César del boxeo, la leyenda mexicana. Estás en Boxeo de Oro. Bienvenido a una odisea más en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se vuelve veneno puro para sus adversarios. Toma asiento y prepárate para deleitar tus oídos. Bienvenido. Para el año 1993,
El pugilismo albergaba distinguidos campeones en cada una de sus categorías, con cinturones unificados y un fervor que, con el transcurso de los días, iba en aumento. La tecnología había dejado su huella en el noble arte del boxeo, y las denominadas peleas de pago por ver, o pay-per-view, representaban la innovación de la época. Sin lugar a dudas, el combate estelar en la división de los superligeros enfrentaría al mítico Julio César Chávez contra Terrence Ali, el invicto supercampeón mexicano, una figura venerada que se oponía al púgil guyanés, un contendiente que había estado dominando la división y que, tanto por sus habilidades dentro como fuera del cuadrilátero, había empezado a infundir temor en muchos. El César del boxeo no sería la excepción a esta regla. El temple sudafricano siempre se había destacado por dar a luz rivales temibles en el mundo del boxeo. Cada representante que había cruzado el continente africano estaba vinculado a un cinturón de campeón. Terrence Ali no solo poseía un poder devastador que asemejaba a un tren de carga, sino que también exhibía un estilo elegante y ágil, producto de su tiempo en suelo norteamericano. Esto le permitió irrumpir en la escena del boxeo mundial. Antes de sellar su encuentro con el César, ya había vencido a Juan Carlos Núñez y a Eduardo Jaques. Por otro lado, Julio César Chávez regresaba triunfante tras derrotar a Silvio Walter Rojas y después de protagonizar el combate con más espectadores en la historia contra Greg Haugen en México. Sin embargo, los detractores del emperador ansiaban que su contrincante lo venciese en suelo estadounidense, donde los combates empezaban a generar mayores ingresos que en cualquier otra parte del mundo. Por ello, la contienda no se llevaría a cabo en territorio mexicano, sino en un recinto neutral que beneficiara las arcas de ambos gladiadores. El sueño de Julio César Chávez y la pesadilla de Terrence Ali quedaron pactados para el 8 de mayo de 1993, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada. Allí estaría en juego el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Los aficionados al boxeo desconocían el desenlace que aguardaba, pero indudablemente anhelaban que aquella noche brindase un veredicto contundente. No se toleraría un empate ni ningún otro resultado que no fuera concluyente en un enfrentamiento que prometía disipar las especulaciones acerca de un posible declive por parte del mejor púgil que México había aportado al mundo del boxeo. Sin embargo, nadie habría anticipado la conducta del púgil guyanés, quien hizo su entrada al ring con un sombrero de charro en un acto de burla. Luego se presentó el campeón, Julio César Chávez, con un semblante adusto. Estaba preparado para desmantelar a su adversario, pues aunque muchos habían enfrentado al César con anterioridad, eran escasos los valientes que se habían atrevido a burlarse de la bandera tricolor mexicana. El campanazo inicial resonó como un cuerno de batalla. Este marcó el preludio del ocaso para Terrence Ali, quien se había asemejado a una gacela en lo que respecta a su destreza defensiva y a un elefante en su arremetida. Sin embargo, en el primer asalto, el pugilista mexicano lo castigó sin titubeos, adoptando un enfoque frontal y decidido. Chávez entendía que debía saldar cuentas por las burlas previas y estaba dispuesto a hacerlo, incluso si eso implicaba soportar algunos golpes. Las festividades patrias de México demandaban un regalo, y sin lugar a dudas, esto era lo que el pugilista mexicano buscaba para su pueblo. Chávez dirigió sus golpes al cuerpo del sudamericano de derecha a izquierda, relegando al olvido el pretendido homenaje del guyanés a México. La audiencia de habla hispana no veía con buenos ojos que un púgil se burlara de la vestimenta mariachi en una fecha patria y enfrentara a un compatriota. Sin embargo, esta sería la menor de las preocupaciones para Terrence Ali. Un golpe que podría compararse únicamente con el impacto de un martillo de construcción se abatió sobre el cuerpo de Terrence, cuyas piernas se doblegaron como goma derretida. No obstante, no cayó al tapiz y en medio de un intercambio infernal, Ali logró sobrevivir gracias al tañido de la campana. He has no guard, doesn't protect himself. His opposition makes to show him that he's in there with Chavez. Just letting Ali shoot his boat. Chavez so methodical, relentless. There he goes for Ali. He fights the way he wants to. If he wants to let the guy go for a while, he lets him go. He wants to knock here is the best pound for pound. Others say Terry Norris. Now you have another problem to worry about. Some say pound for pound the best in the world. I think it is after all. He's got him staggered.
La misma película se repitió en los asaltos 2, 3 y 4. Chávez satisfacía la sed del público por la visión de sangre en el cuadrilátero, transformándose en un maestro de la batuta mientras la sinfonía de sus combinaciones caía como una lluvia sobre el rostro de Terrence Ali. El guerrero guyanés parecía un pugilista novato frente al sonorense. Los intercambios no dejaron huella en el cuerpo de Chávez, mientras que en el rostro de Ali empezaban a aflorar las heridas en la mandíbula y el dolor en su cuerpo. A pesar de su intento por impresionar a los jueces con movimientos de piernas al estilo de Muhammad Ali, era evidente que el castigo era implacable. Hey, he's standing here and he's fighting with Chavez. That's all you can expect. New York for 7 years. Here goes Chavez again. He actually is afraid to be alone. Left hand by Chavez, and now combinations to the head by Chavez. And not that Ali didn't land a few in there. Chavez, Ferdy does admit he's not as fired up for Ali. He's just wearing out. There's another good shot by Ali after a barrage by Chavez. Big fights are the ones he looks for now. These are the kind of... And a fine left Chin on Terrence Ali and hit back. Make it hard as we head for the bell. Las alarmas empezaron a sonar en la esquina del retador, ya que parecía que su cuerpo y su mandíbula no resistirían el paso de los minutos. El reloj de arena, al que el entrenador de Terrence observaba con angustia, se asemejaba a horas interminables. Ali continuaba golpeando con valentía, pero el César del boxeo lo había debilitado hasta el punto en que sus piernas ya no le sostenían. El guerrero tricolor peleaba a su antojo, como si disfrutara de los sabores de su tierra natal en cada golpe, pero su enfoque era más similar a una tortura, especialmente con los uppercuts al cuerpo. Ali ya no se parecía al púgil que había desafiado a José Luis Ramírez. De hecho, tuvo que recurrir a tácticas desleales para ganar tiempo y evitar ser noqueado, incluso llegando a escupir su protector bucal para evitar caer al suelo. En los siguientes asaltos, el guyanés solo esperaba el golpe final, pero Chávez continuaba su implacable tortura. Todos sus golpes atravesaban la guardia de Terrence, mientras que éste apenas podía tocar al César. Este último decidió que ya era suficiente. Con un estallido que resonó como un trueno, Julio César Chávez desató su arsenal, lanzando más de 9 golpes certeros al cuerpo y a la mandíbula de Ali. Era fácil prever que Terrence Ali caería, aunque se resistía con tenacidad. Finalmente, el árbitro decidió poner fin a la pelea debido a la falta de respuesta del guyanés. Esto fue un knockout técnico, aunque el sudamericano protestó la decisión del árbitro. It is the third world title shot for Terrence Ali, trying unsuccessfully for lightweight titles. It's been my experience, and we talked, and I do believe he has power. And now for the first time of the fight, things settling down for a few seconds, but it probably won't last long. You might wonder a little bit because of the forced quick pace like this, would that throw him out of his game a little bit? I doubt it, but it's possible. Little caution, there's the jab by Chavez. We're seeing everything in his repertoire. Lunging right hand that Chavez smiles at. Chavez, yeah, that I remember. Combination by Ali. What a turnaround. He's off balance, and Chavez trying to take advantage. Less than 30 seconds remaining, round 5. Look out, Ali. And Chavez finishes with a flurry. We enter round 6, and Ali always finds himself in showing of himself. Tonight, no exception. Chavez knocks him down. Así, Julio César Chávez dejó una lección de 6 asaltos para confirmar el adagio de que el pez muere por la boca. Terrence Ali quedó retratado más como un burlador que como un púgil respetable. Sin embargo, este logro solo pudo ser alcanzado por el emperador del boxeo, ya que el resto de los pugilistas en la división previamente habían sido derrotados por la Gacela Sudamericana, quien en un momento se atrevió a mofarse de una nación que ha producido formidables guerreros aztecas. A diferencia de otros deportes, las burlas son el combustible para un púgil cuyo estilo se basa en castigar a sus oponentes con un golpe preciso. Al igual que un reloj suizo, el León de Culiacán, Julio César Chávez, haría que su rival fuera conocido más por la paliza que recibió que por sus excelentes actuaciones contra otros rivales de la división.
La historia siempre ha dejado claro que aquellos que hablan en exceso en el noble deporte del pugilismo suelen ser aquellos que no pueden herir a sus rivales con los puños en un combate de caballeros. Por lo tanto, el César del boxeo continuó manteniendo su invicto y siendo el rey de la división, mientras que el guyanés, aunque tuvo una carrera fructífera, no pudo derrocar al emperador en tierra neutral. ¿Crees que fue un error utilizar el sombrero de charro? ¿Fue una burla o un intento de ganarse el público mexicano por parte de Ali? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Permíteme sumergirte en una odisea más dentro de la rica historia del boxeo mundial. Sin ninguna duda, todos los seres habitantes de este planeta tenemos claro que, cuando hablamos de mexicanos en el arte de los puños, sabemos que hablamos de guerreros con sangre dorada dentro de tus venas, la cual hierve a 1000 grados en cada destello de poder en contra de los rostros adversarios. Sabemos que hablar de un mexicano puede ser la travesía más peligrosa en carreras boxísticas. Hablar de un mexicano conlleva tenerlos bien grandes para poder sostener tus palabras en el ring. Si en verdad quieres deleitar una batalla campal, en la que un azteca estuvo literalmente derrotado por segundos, y el simple impulso de sangre guerrera que corre por sus venas, hizo que su instinto se pusiera en marcha, así acabando con quien habló basura de él cuando él estuvo en el suelo. Escucha cómo Albert Pagara, apodado el sucesor de Manny Pacman Pacquiao, recibió una lección estremecedora. Estás en Boxeo de Oro. Bienvenido a una odisea más en la que la sangre dorada de un guerrero azteca se vuelve veneno puro para sus adversarios. Toma asiento y prepárate para deleitar tus oídos. Bienvenido. En el año 2016, el mundo del boxeo se encontraba sumido en un estado catártico, en búsqueda de una nueva estrella mundial que pudiera emular la maestría y la notoriedad de Floyd Mayweather Jr. Este legendario púgil había sido durante años el eje central del deporte, pero su retiro dejaba un vacío que debía ser llenado. En ese momento, la atención del mundo pugilístico se centraba en un joven y letal peleador filipino, Albert Pagara. Los promotores y aficionados anhelaban que Pagara reviviera la pasión por el boxeo entre el público. El perfil de este filipino destacaba como el número 1 en la división de las 122 libras, la categoría de peso supergallo. Los filipinos depositaban sus esperanzas en él debido a su devastador poder de golpeo, su asombrosa velocidad y su capacidad para desmantelar a sus oponentes, haciéndolos parecer simples moscas ante su destreza. Este joven astro en ascenso mantenía un récord invicto en una división que parecía destinada a ser suya. El contrincante de Pagara era el mexicano César Juárez, oriundo de la humilde Ciudad de México. La prensa estadounidense lo tildaba de saco de boxeo, un mero obstáculo en el camino hacia la fama de Pagara en el mundo del boxeo americano. Sin embargo, en Filipinas, conocían a Juárez gracias a su inolvidable victoria sobre Nonito Donaire a finales de 2015. A pesar de no poseer una técnica depurada, Juárez era un guerrero nato con un corazón tan grande como el de un león, y en sus venas corría la sangre azteca, lo que lo llevaba a darlo todo sobre el cuadrilátero. A pesar de las derrotas consecutivas de Juárez frente a Nonito Donaire y Giovanni Lloviznas Delgado, la prensa seguía siendo crítica con él. Por otro lado, Albert el Príncipe había forjado su reputación noqueando a guerreros aztecas en los últimos años, lo que hacía suponer que Juárez no sería rival para el futuro campeón mundial. La pelea estaba programada para el 9 de julio de 2016 en el San Mateo Event en San Mateo, San Francisco, California, y se disputaría por el título intercontinental Supergallo de la OMB. Todos esperaban que fuera una pelea de trámite, un preludio a un enfrentamiento más relevante para Pagara en la división. Sin embargo, lo que sucedió esa noche se convertiría en un recuerdo imborrable para los espectadores presentes. El sonido de la campana marcó el inicio de una verdadera batalla. Pagara se abalanzó sobre su oponente y conectó un golpe demoledor en la mandíbula. La audiencia esperaba que el azteca se rindiera y esperara la cuenta de 10, pero Juárez logró resistir el asalto y la campana sonó para salvarlo. El mexicano buscaba silenciar a quienes habían apostado en su contra, desde los aficionados hasta la prensa estadounidense.
Sin embargo, ¿quién podría culparlos? Pagara estaba demostrando por qué lo consideraban el próximo Pacquiao, y era el favorito en las apuestas, además de ser el orgullo de toda una nación. La audiencia en San Francisco hacía retumbar el recinto con sus vítores. Para el cuarto asalto, incluso el propio filipino creía que podría vencer al mexicano por nocaut, dada su potencia y actitud de campeón. Además, tenía la ventaja en las tarjetas de los jueces. Todo parecía seguir un guión perfecto para una película inspiradora en la nación filipina. Sin embargo, este episodio marcaría el inicio de un relato que bien podría ubicarse en la sección de ficción. Juárez con cada asalto tejía su confianza y poco a poco recuperaba los puntos perdidos tras aquel estrepitoso tropiezo en el primer compás del duelo. Mientras avanzaba, Albert Pagara se encontraba atrapado en un laberinto de incertidumbre, desafiado por el propio destino. Se rehusaba a ser una mera estadística en la ascendente carrera de Pagara hacia la coronación mundial. El joven filipino, ya convertido en el faro de su nación, soportaba la pesada carga de triunfar a cualquier costo. Sin embargo, cargar con semejante peso podría significar la caída de todo lo que había construido en su carrera. Juárez, con maestría, acorralaba a Pagara contra las cuerdas. El mexicano desplegaba sus golpes con destreza, a pesar de su estilo rústico y su falta de defensa. Su valentía era su escudo, y estaba planteando un desafío al prodigioso filipino. La pelea había alcanzado un punto muerto, donde el que había sido considerado la víctima ahora era el protagonista, en una narrativa que ni el público tagalo había imaginado. La esperanza de que Pagara revelara un as bajo la manga aún perduraba en muchos corazones. Cada nuevo episodio de esta épica era más adverso para el príncipe. En un momento se limitaba a defenderse, soportando los golpes que lo azotaban. Juárez había superado a Pagara en la estrategia, y su resistencia se había visto minada. El golpe fulminante que todos esperaban nunca llegaba, y Juárez se había transformado en un depredador despiadado en busca de venganza. Pagara, ahora lidiando con su propia sangre derramada, era una sombra del elitista pugilista que había dominado a sus oponentes en el pasado. Se había convertido en un luchador que ansiaba sobrevivir y esperar un milagro de los dioses del cuadrilátero. La presión que Juárez ejercía sobre él era desconocida en sus anteriores combates. Nunca antes se había visto en la posición de defenderse con tanto ardor. A pesar de sus esfuerzos por contraatacar, sus intentos eran inútiles ante el bombardeo constante que caía sobre él. Su magnífico poder, su velocidad vertiginosa y su carácter dominante habían quedado atrás, y en su lugar, sufría la paliza de su vida. Para el octavo asalto, el sueño americano se había transformado en una pesadilla lúgubre y aterradora. Combinaciones de Juárez dejaron a Pagara tambaleándose, con las piernas convertidas en gelatina, en los primeros segundos del round. El público de San Francisco presenció un momento épico e inolvidable, cuando Juárez aprovechó la oportunidad y con una combinación cuádruple de uppercuts y golpes rectos, derribó a el príncipe Pagara. El árbitro comenzó la cuenta regresiva, y el recinto quedó en silencio hasta que quedó claro que Albert no podría continuar en la batalla. Así, caballeros y damas, se reescribió la historia. Una narrativa que la prensa estadounidense había forjado y en la que el público filipino, al subestimar al guerrero azteca, se había convertido en un inesperado coautor. Una lección imperdurable sobre la peligrosidad de subestimar al adversario. César Juárez era un boxeador al que muchos subestimaban, pero le hizo pagar caro a Albert Pagara y a la prensa norteamericana, quienes siempre han logrado desaires contra los guerreros aztecas. Todo esto debido a su rivalidad con el país vecino. Y es que los gladiadores por los que corre sangre de furia y deseos de honor, no se rinden hasta que su cuerpo dé el último suspiro, porque estos son hombres que no temen a nada, y es por ello que Juárez era tan peligroso. ¿Cuál es tu mensaje para Tank? Que va a ser derrotado por primera vez con un gran mexicano. Las áridas tierras de México sirvieron como cuna para forjar a un pitbull encarnado en hombre, conocido por desbordar un nivel de ferocidad que contradice, en todo sentido, su estatura. Isaac Cruz no debe ser tomado como un simple boxeador. Se trata de un titán en miniatura capaz de atrapar a cualquier presa con su voraz determinación. Aquellos que no tienen la suerte de escapar,
son condenados a un abrazo tan fuerte y desgarrador como la mordida de un pitbull. Estaba predestinado que saliera del anonimato para enfrentarse a rufianes de la envergadura de Gervonta Davis. En lo que no sería un combate más, se vivió un antes y un después que se grabó tanto en la piedra de la historia como en el corazón de los aficionados. Bienvenido una vez más, amante de la adrenalina, a Boxeo de Oro, donde ponemos a disposición de tus oídos una nueva aventura del arte de los puños que servirá para dejar en claro que la edad y la estatura solo son números que no definen la valía de un guerrero. Buen viaje. Cruz, quien podría tomarse como la tortuga en esta interpretación humanista, no solo fue subestimado en sus primeros pasos dentro del deporte, se le sometió a un punto en donde se le ignoraba casi por completo por su físico, quien es a día de hoy conocido por tener la furia interna de un pitbull en sus momentos más agresivos. Fue llamado Chihuahua sin pegada por parte de Davis, uno de los tantos que cometió el gravísimo error de abrir su boca antes de encontrarse frente a frente con su adversario sobre el ring. Muchos entenderían por qué Davis estaba confiado. La mayoría del público que esperaba el encuentro lo mencionaba como el gran favorito de la noche. Predecían que esta liebre cruzaría primero la meta por mucho, destrozando algo más que las aspiraciones de la pequeña tortuga. Los comentarios empujaron a Cruz a hacer una rueda de prensa en respuesta a la blasfemia que ocurría en su nombre, donde dejó claro que todo lo que ha ganado en el deporte había sido a base de sus esfuerzos, y que estaba dispuesto a callarle la boca a quien fuera, cuando fuera. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchos son los gladiadores mexicanos que han sido minimizados antes de un combate, y que han destrozado a sus oponentes como si de una batalla por la independencia del prejuicio y la victoria del orgullo de su nación se tratase. Es como si los comentarios en tono de burla, las críticas y las humillaciones encendieran una chispa capaz de incendiar a cualquiera a su paso cuando se mezcla con el combustible que corre por sus venas, su pasión. Davis no sabía que, al hablar mal de Cruz, solo le otorgaba una fuerza desmedida, que era heredada por los antiguos guerreros aztecas. Fuerza que llevaría a Cruz a un nivel de ferocidad capaz de superar cualquier límite humano. Sin embargo, Gervonta Davis seguía confiado en su anticipada victoria. Para ese entonces no solo era un prodigio del boxeo, era pupilo de Floyd Mayweather, un maestro cuyo nombre retumba en los corazones de todos los amantes de este deporte. El resultado de su unión daba como conclusión a una máquina de boxeo que era prácticamente invencible, por lo que no había razón para no creer que Cruz solo era un obstáculo más en el ascenso de Davis hacia el Olimpo del deporte. No obstante, no hay que olvidar que solo basta un segundo para cambiar el curso de las cosas en un deporte tan poco predecible como el boxeo, y que el destino muchas veces nos había ya demostrado lo caprichoso que podía ser poniendo en la victoria a aquellos pugilistas que parecían no tener una oportunidad. La controversia alrededor de Cruz para esta batalla empezó cuando se le cedió el puesto, una vez los problemas legales de Rolly Romero, quien sería originalmente el oponente de Davis, lo hicieron retirarse del evento. El argumento más fuerte que se tenía sobre Cruz era que no merecía estar sobre el ring, y que solo lo había logrado porque necesitaban llenar el espacio que alguien que sí contaba con méritos había dejado. El público en general veía a Cruz como una víctima que había sido arrojado a la fosa para ser devorado por los leones. Lo tomaban como una presa fácil para un luchador de la envergadura de Gervonta, que estaba siendo apadrinado por la genialidad de Mayweather. Pero ni siquiera el legendario Mayweather, o los analistas más especializados, podían anticipar la magnitud de lo que realmente sucedería esa noche sobre el ring. Todos en el recinto harían un viaje turbulento a través del caos y la gloria, lleno de muchas emociones y sorpresas que te compartiremos en un segundo. Primero, te pediremos que te tomes estos 5 segundos para que le des like al vídeo y nos dejes en un comentario una predicción de quién ganó esta contienda. Cuando finalice el vídeo podrás comprobar si tuviste la corazonada correcta o te dejaste llevar por lo mismo que muchos esa noche: la inocencia de no tenerle fe al poder de un guerrero azteca. Con la campanada que inauguró el primer asalto de la pelea, Cruz no dudó en ir hacia adelante a probar la guardia de Davis, quien solo tenía la opción de ir hacia atrás y contraatacar cada cierto tiempo,
lo que le sirvió para ver cómo Isaac tropezaba y caía a la lona por un error de coordinación. El público presente no tuvo que esperar mucho para entender el evento que presenciaban. Justo antes del final del primer asalto, Cruz logró poner a Davis contra las cuerdas y acorralarlo tal como Pitbull a su presa. Quizá en ese momento Gervonta se dio cuenta de que se había encerrado en una jaula con una fiera. The fight was going to start off, Cruz pressuring, Cruz trying to get in this, being the smarter fighter, collecting data. The accuracy, prodigious power. Oh, and it's his fair share of supporters in attendance here in Los Angeles. Mexican-American contingent. Yeah, sure. Across the country. Yeah. A minute and a half left. And we would have thought in this crowd, and obviously there's a lot of Gervonta Davis. Great start here, putting the pressure on Davis. I like looking at so in this first round. The head movement is important for him, and be a boxer, but to find a way to knock you out. In the opening round, and a great start for Isaac Cruz about that uppercut. That punch could be foreshadowing. Oh my! Oh, and Cruz just staggered Davis with the right hand, and Cruz. He's going to force Tank Davis into battling him more right now. Cruz, shorter, rolling in a slip, plenty of drama in the first round. Cruz sabía que no podía cometer el error de tropezarse y caer sobre la lona una vez más, pero no estaba dispuesto a rendir esa actitud agresiva ante un rival como Davis. En los siguientes 2 asaltos, su astucia no solo lo hizo hacer grandes avances, sino también recibir importantes contraataques a favor de Gervonta. Davis able to evacuate, jab, and there's Davis. Yeah. And look, it happened. Just past the midpoint of the second. Cruz attempts his own uppercut. Uppercut in the southpaw Davis. This whole building is waiting for one of those uppercuts to land by Davis. Waiting for the uppercut to detonate so they can And again, the tight guard, that pressure fighter's got to be a thinker in there. He's got to... Yeah. Cruz that got Davis's attention as Davis looks to counter here in the second round. Davis good. Right against Barros, who was the tallest. Yes. And there Davis launches a left. Jabber. We didn't see many jabs. 15 of the 17 landed punches. Tank Davis and all of the highlights that he's put together. and like Al pointed out, not a guy. He's trying to make an effort. He is, but you got to give it to Davis too. Neither fighter has been on the canvas in their respective careers. Counters of his boxing skills, and he's trying to do that against this. Barry Hunter wanted the jab from him, and Davis can knock you out with different punches. Yeah. Oh, Cruz. Gervonta Tank Davis now. Let's bring in Steve Farmer. Para el cuarto asalto, Cruz seguía persiguiendo a Davis por el ring como una fiera a su presa. Se aseguraba de mantener su guardia alta y no le dejaba muchas opciones a Gervonta para atacarlo. De vez en cuando, Davis quedaba entre las cuerdas y el Pitbull no tenía más opción que abrazarlo con la esperanza de que el referí los separara y pusiera algo de distancia entre ellos. Right place. And Cruz has had problems with that in recent fights. He's won the fights with lateral movement when he's facing. Using lateral movement, using defense, lulling. Moving really well, not giving Cruz punches. There Cruz landed that right uppercut. What does that mean usually? A minute and a half left here in the fourth. Cruz is out of the guard. Davis. That's a good point, yeah. Why not? Oh, there's that left upper. He got blasted. Right to the Davis now. Popping the left, there's a right hook. En el quinto asalto, Cruz optó por escuchar los consejos de su equipo y enfocarse en ejercerle presión al cuerpo de Davis para desgastarlo. Es una estrategia que usó el increíble Mike Tyson innumerables veces, cuando debía hacerles frente a contrincantes de mayor altura que él, y que podía funcionar una vez más. Junior winner, Cruz. Leo was backing. Hate in the Santa Cruz fight, but your own thing. The straight left. Yeah, there was a lot of volume punching from Leo. Oh, and the jab and the restraint as Cruz goes to the body and ejects the body. So far. Oh, now he.
Cruz batters the body with a right hand, ties his body as they tie up, and there's again the uppercut in the straight left by Davis. Really well, and that Let him go on the clinch. A lot of new tattoos now. Great work. And these here in the fifth, lead right, and then the left uppercut on the inside by Davis again, scores upstairs. And now that kind of coming out of his offensive shell. The defense, head movement, Accurante Davis as we head to round number 6 at Staples. Entraron al sexto asalto y por primera vez en toda la batalla, Davis le plantó cara firme a Cruz, llegando así los intercambios de golpes para los que todos en la audiencia habían pagado ver. La presión de haber culminado los primeros 6 asaltos de 12 era evidente, y si iban a llegar hasta el final y dejar que los jueces decidieran, ambos debían empezar a sumar algunos puntos a sus tarjetas, ir asegurándose un par de asaltos a su favor. 10-rounder on this card, so they feel like he should be at 135 pounds, and they begin Davis, and a right hand by Cruz. And a left. He's always a roundhouse right hand. Been doing the angles, working angles really well, not giving Cruz a chance to let punches, and has been doing that in this one. He's done a very good job of that. And then the X-ray by Tank Davis, and that left uppercut. Cruz enter the ring a little bit more. We're just waiting for Cruz to make it. For Davis. And that uppercut. Many uppercuts, but yet not the right one. He's kept a great high guard, and he's had good head movement, so... Of this 12-round affair. Right there. El séptimo asalto no fue sencillo para Cruz. Si bien logró conectar un par de golpes importantes al cuerpo de Davis, Gervonta no se quedó atrás y le demostró la fuerza que le había ayudado a llegar hasta ese momento. Si Cruz quería realmente vencer a un contrincante de la envergadura de Gervonta, que no solo es fuerte, pero también tiene buena resistencia, tenía que replantearse su estrategia y conectar con la energía del guerrero azteca que corría por sus venas. The distance 4 of his last 5 fights. So while we talk about him as a one shot at a time, so which shots are the more effective shots? I think David punch. I have him at 2 on cue. 58-56. Oh, Davis was delivering a series of left hands. Showing a very good straight left hand. Let's be honest. I mean, let's talk about the pressure then, and there is no backing down. And by a determined Esau Cruz, and a couple of right to the body by Cruz, a couple of right hands in round 7. Cruz is committed to that body work. It's a big part of his game plan. So it's Davis by Davis, and Davis now going upstairs. Right hook misses. And we talk about Davis's versus, he's got a great right hook, and that the one crowd anticipates Gervonta. Davis has yes, we talk about Cruz back, choosing his punches well. Leading with the right hook, and the head movement of Cruz less now. There's a right uppercut by Cruz, goes to the body with El segundo tropiezo de Cruz lo vivió justo empezando el octavo asalto, donde dejó que su impertinencia por buscar la oportunidad de acabar con Davis le hiciera tropezarse y caer una vez más sobre la lona. La audiencia no lo podía creer. Parecía que el Pitbull empezaba a ser errático con sus movimientos, y esto le creaba un panorama espléndido a Gervonta de cara a lo que restaba de pelea. La presión que tenía Cruz en sus hombros era enorme, de sabotearse a sí mismo y entregar la pelea por equivocaciones que pueden hacerlo parecer un rival inferior, le estaría dando la razón automáticamente a todos los que dijeron que no merecía ese encuentro, en primer lugar. Pero si hay algo que el Pitbull sabía hacer era levantarse sin importar cuántas veces tocara el suelo. in round number. Has an advantage. Pressure fighter now, Davis. Straight left hand. And the Matador. They feel like something's coming, and why not? It often does with the left. Again, the is really different, a variety of combinations of boxing skills, punches well. I mean, icing on the cake for tonight will be just... Final 30 seconds of the 8th. Delivering some uppercuts. They wrestle, a lot of wrestling, a lot of grappling. As we have... He said, if you can do it, I can do it.
Los uppercuts y jab no se extrañaron en el noveno asalto. Ambos luchadores estaban dándolo todo. Tanto Cruz como Davis tenían un objetivo en común, y estaban peleando por ver quién lo alcanzaría primero. Con solo 3 asaltos restantes, la carrera contra el reloj empezaba. ¿Podría alguno de ellos noquear al otro antes de que la última campanada diera clausura a la batalla? ¿Podrían ganar los puntos suficientes para quedar por encima del otro en la tarjeta de los jueces si era suya la decisión? Nadie quería decir lo evidente, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Davis's secondary title, and Cruz going to the body again, but it's Davis that neither has Davis. And Cruz hasn't shitty in any given time. Not an official scorecard. Cruz won that last round. Utilizing the range and all. Stepped in, Davis chose to throw that uppercut, barely missed. A lot, but a little bit. Boxing of Gervonta Tank Davis. Trying to work, he's trying to do his thing. Utilizing the distance, his jab, the upper. Making a miss. Yes, sir. Lead left scores. To the body, too, that he's strong. There's a straight domination. Counter right hook lands straight. Davis solo tuvo un momento de gloria al inicio del 10º asalto, y luego se vio sometido al caos. Volvió a ser el personaje que huía de los ataques de la fiera, lo que le llevó a quedar atrapado en situaciones comprometedoras un par de veces. Cruz aprovechó cada pequeña oportunidad que tuvo para conectar golpes poderosos a la cara y cabeza de Davis, quien empezaba a bajar la guardia, y se valía de la agilidad y rapidez de sus pies para intentar esquivar la euforia de las combinaciones del Pitbull. Power puncher like Davis. Let's see a 10th round. I mean, he's not fighting well. Oh, my. A good moment there for himself. To the plans for Davis. Davis wants to move forward in this round. I don't want him to do it. Started out the round pretty well. And it's amazing how he still has Scored a knockout in the 12th. It's the end of the round. End of the fight, I'm sorry. As we pointed out, when he started going the distance for the last 5 fights. Hey, no, you shouldn't, because he knows he's going to be countered. Cruz only picks the spots where he wants to jab his way. Wow, What a into the body and a flurry. That left hook by Cruz, though, was the best punch. For Davis. Championship rounds are straight ahead and back to the body. El equipo de Cruz le dio una instrucción clara antes de salir al 11º asalto. Más golpes. Sabían que la guardia de Davis no resistiría mucho más y que con la presión correcta se rompería en pedazos. Pero para Cruz no era tan sencillo. Él también había estado sobre el ring con todo su arsenal desde el momento 1. Aunque seguía mostrándose con la gallardía digna de un combatiente mexicano, no podía evitar tener movimientos más lentos o menos potentes, como resultado del esfuerzo que había hecho hasta el momento. To defeat Gervonta Tank Davis. Fans supporting Cruz. Appreciate off Gervonta Tank Davis' face, but it's tricked Davis that he was going to throw it again down there, and boom, that's where he got him. There's that lead. Body underneath that sweeping right by Cruz, making it a fight. Also a fight where Gamboa fought with left here in the 11th. Cruz's patience is starting to pay off. Round. Early good work by Victor Pera from the middle. You see, kept. And this one, Sonó la campanada para dar inicio al 12º asalto, y solo quedaban 3 minutos restantes de batalla. En una esquina, Cruz sabía que tenía el tiempo contado para noquear a Davis, y en la otra esquina, Gervonta sabía que su única oportunidad de ganar era resistir con un último esfuerzo y esperar a que los jueces hayan visto una pelea donde él se alzara por encima del mexicano. Cruz siguió atacando a Davis con fervor, quien lo único que podía hacer era dar pasos hacia atrás, en diferentes direcciones, para escapar de la furia de un guerrero azteca que ya sabía que no tenía más nada que perder.
Como todo cobarde en un intento de huida, Davis tropezó y la audiencia estalló. No lo podía creer, volvió y le dio un golpe a su esquina de lo molesto que estaba. Esa caída a la lona pudo haberle quitado el punto ganador. Really close fight. Davis just wanting to continue To use the jab, and he's only using the jab right now. used as expected a relief. It wouldn't be untoward to think this fight's close. Goodrice is uncomfortable. It's been Wagner. Yeah, you got to give it to Cruz because how Staples Center enjoying what they've seen. Cuando acabó el 12º asalto, Cruz celebró como un campeón y fue a la esquina de Davis a darle la mano a todos, a pesar de los testimonios burlándose de sus orígenes o habilidades. Sin embargo, ese sería el último momento que tendría Cruz para celebrar porque, esa noche, el Pitbull salía de la jaula con una derrota. Las tierras sagradas de México son los aposentos de guerreros aztecas que han tenido millones de batallas sobre el ring desde tiempos inmemoriales. Y es que esta nación es una de las que más ha contribuido con guerreros que en su sangre tienen el poder de cambiar cualquier pelea. Y el mundo del pugilismo se siente agradecido por una patria con mucha grandeza que a lo largo de la historia ha tenido a los mejores gladiadores, hombres de espectáculo a quienes se les rinde honor. Como el caso de Alejandro La Cobrita González, quien para los entendidos en el universo del pugilismo es un reconocido artista mexicano cuando se refiere a hablar con los puños, un furioso atleta que le daba su merecido a quien lo subestima. Un momento, amigo, estás en Boxeo de Oro. Te damos la bienvenida a un viaje increíble. Tendrás que prepararte un bocadillo y sentarte cómodamente, ya que te traemos una pelea que te dejará con la tensión alta. Así que disfruta del viaje. Para 1994, Kevin Kelly era un boxeador bravucón que buscaba cualquier excusa para expresar disparates sobre cualquier otro pugilista en su división. Esto se debe a que Kelly era un atleta con un talento especial para boxear, pero su boca lo llevaba a sitios muy lejanos y distantes de la realidad. Por ello se acercó al temible Cobra González, quien no se rehusó al combate, pero lejos de sentir empatía por el mexicano, Kelly se atrevería a vociferar todo tipo de insultos sobre el gladiador azteca, pero esto solo aumentaba las expectativas para el combate. Los promotores de la pelea sabían que este show les iba a traer ganancias increíbles. Kevin Kelly estaba invicto y era el campeón de la división de peso pluma para el Consejo Mundial de Boxeo, por lo que el sueño de derrotar a Kevin Kelly parecía lejano, ya que el estadounidense era el claro favorito en otra pelea de trámite. Sin embargo, le esperaba una noche difícil de enfrentar ante el jalisciense Alejandro González, quien nunca había tenido la oportunidad de enfrentar a un boxeador del calibre de Kelly. Sin embargo, este no se colocó en el papel de víctima, y aunque fue humillado en entrevistas y menospreciado por el estadounidense, los hechos cambiarían cuando se tratase de subir al ring, porque las palabras sobrarían cuando ambos midieran técnicas ante el referee y los jueces. Todo esto porque, aunque Alejandro González había tenido buenas peleas, nunca se había caracterizado por ser un boxeador tan aguerrido, sino uno más calculador e inteligente, similar a la compostura de Kelly, quien poseía mucha más técnica, más rapidez y mayor golpeo, por lo que el público esperaba una victoria aplastante. La contienda sería pactada para el 7 de enero de 1995, en el Freeman Coliseum de San Antonio, Texas, donde la guerra fue explosiva. No hubo reposo para ninguno, y ambas esquinas sudaron igual o más que los pugilistas dentro del ring. Antes de continuar con una de las historias más increíbles del pugilismo, debo pedirte tu ayuda. Quisiera que te suscribas al canal, dejes un like o un comentario para que Boxeo de Oro continúe brindándote las contiendas más legendarias que solo podrás encontrar en este canal, donde tú formas parte de la grandeza del deporte. Sonaba la campana. Los púgiles no perdían tiempo en intercambiar golpes, izquierda, derecha. El público ansioso sabía que cada capítulo iba a ser más que una pelea de boxeo. Estaban presenciando cómo ambos púgiles se batían a duelo por mantener su orgullo intacto.
porque después de tantas palabras y desprecio, González tenía que probarle a sus detractores que era mucho más de lo que todos creían. Y es así como Kelly quería mantener su título y ganar en su propia tierra. Pero este último no esperaba que el boxeador mexicano fuera tan potente y poco a poco fuera destruyéndose internamente. Los golpes de González machacaban a Kelly, quien sentía cómo iba perdiendo resistencia. El apodo del mexicano se lo había ganado porque parecía que introducía veneno a sus rivales, y estos iban al camino del knockout, lentamente pero seguro. Aunque el mexicano demostraba una posición de contragolpe, Kelly era quien dominaba el centro del ring, hasta que en el tercer asalto es sorprendido por un bombazo de derecha de González, quien lo tenía contra las cuerdas. Pero Kelly con gran técnica lograría escapar para sobrevivir a otro round. La esquina del estadounidense no podía descifrar qué ocurría con su estrella y con el campeón de la división, que estaba entregando su centro a un desconocido que solo debía haber sido una pelea de trámite. En el quinto asalto, Kelly ya había sufrido suficiente castigo por parte del mexicano, quien estaba haciendo que se tragara sus palabras con gran humildad y carisma sobre el ring. El campeón tenía el rostro inflamado y logró sobrevivir otro episodio solo para ser derribado en el sexto round con un golpe al cuerpo. El uppercut corto de González estaba causando estragos en la humanidad de Kelly, quien ya tenía el ojo derecho casi cerrado a causa de los bombazos nucleares teledirigidos a ese ojo por parte del mexicano. Pero el campeón estadounidense no se daba por vencido. Continuaba con su táctica dominando el centro del ring y vigilando a su presa. Con gran valentía y mucho corazón, Kelly logró remontar en el octavo asalto al castigar a la Cobra, quien casi cae noqueado, pero no dejaría que su noche se escapara de entre sus manos por un golpe que lo había impactado de lleno. Por lo tanto, enfurecido y enrabiado, logró ponerse de pie y continuar con la contienda que parecía que estaba por terminar con alguno de los gladiadores sin signos vitales. Pero el mexicano se abalanzó sobre el estadounidense, como quien nunca había sentido tanto odio por una persona, y el público gritaba de emoción. El Coliseum rememoraba batallas campales de los pesos pesados, y aunque estos gladiadores no tenían el peso para competir en aquella división, causaban emociones en el público similares a la época dorada del boxeo. Kelly nunca vaciló en su táctica, y mostró el corazón de un león para remontar y poner al retador en la lona en el octavo asalto, con el ojo derecho casi cerrado, pero esto no sería suficiente. El mexicano todavía tenía gasolina en el octanaje y le daría una noche de pesadilla al estadounidense, quien no sabía cómo parar tanta potencia de un hombre al que había minimizado y ridiculizado en público y ante millones de personas. Había llegado el desenlace de esta comedia trágica, porque el mexicano continuó castigando el ojo que había cortado a Kelly, y durante 6 largos minutos, Kelly sufrió todo el embate final en el que González no se guardó ni un solo golpe de su repertorio. Para añadir sal a esa herida, el estadounidense no podía ver, y cada vez más se veía sobrepasado por la calidad de la Cobra, y es por ello que después del 10º asalto, la esquina de Kelly decidió que había sido suficiente. Es así como González cumplía su sueño, el de obtener la corona mundial de peso pluma, y logró defenderla por un par de peleas. Por lo que, por un breve momento, se sostuvo en la cúspide del boxeo mundial, y por el camino más difícil pero el más glorioso. Es de esta forma como iniciaba el declive de Kevin Kelly, mientras que la de Alejandro Cobrita González tuvo una historia salvaje llena de altibajos. Pero esto enseña una lección importante, en la que no hay que subestimar a los rivales, y mucho menos a los púgiles aztecas, quienes cuentan con una garra que ningún atleta de otra tierra debe subestimar. Porque México es tierra de campeones, y cada pugilista merece respeto aunque sea un desconocido, y Kelly lo aprendió de la peor forma posible, con una derrota que jamás olvidará.
Y es seguro que los estadounidenses sintieron el dedo en la herida, porque la rivalidad entre las tierras vecinas nunca se dejará de lado, y aunque haya personas que apoyen a otros guerreros de otras naciones, es seguro que Estados Unidos y México continuarán enviando a sus mejores guerreros al cuadrilátero para obtener más gloria y fama. Amigos, hemos llegado hasta el final de esta legendaria historia, pero te invitamos a continuar con esta odisea de glorias pasadas, porque solo aquí en tu canal favorito de Boxeo Dorado tenemos las historias más importantes del pugilismo, así que puedes disfrutar de todo el contenido relacionado para que rememores las contiendas más álgidas e interesantes del deporte, donde se habla a través de los puños.